Miren, el siguiente test que vamos a ver es el que ahora ustedes tienen proyectado en su pantalla. Este test fue diseñado por un psicólogo industrial también que existió por los años 60, 70 y que hablaba acerca de diferentes niveles que las personas tenemos de motivación. Este señor era un psicólogo que se llamaba Abraham Maslow. Este señor Maslow decía precisamente que las personas, conforme vamos avanzando en nuestras vidas, conforme nos vamos volviendo más maduros, en un momento dado vamos satisfaciendo diferentes estratos, diferentes niveles. Entonces, este test sirve para evaluar cuáles son esos niveles. Ahí en su pantalla ustedes tienen las instrucciones para qué sirve y también aquí debemos de contestar con una escala del 1 al 5, donde 1 es falso o impreciso la aseveración que está ahí y 5 es totalmente cierto. Igual con el matiz 2, 3 y 4. Se llena exactamente igual que el anterior. Entonces, si ustedes se fijan, son 20 diferentes reactivos, 20 diferentes preguntas. Entonces, cada una de las preguntas, ustedes vayan, por favor, contestándolas acorde con lo que hemos comentado, si es falso o si es preciso, con su matiz correspondiente. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice: creo que las verdaderas retribuciones al trabajo son un buen salario y unas buenas condiciones de trabajo. Ustedes pregúntense, ¿es real esto para mí o es totalmente irreal? Entonces contesten entre 1 y 5, ¿qué tan real o qué tan irreal es? Y así cada uno de los 20 reactivos. Al final, si ustedes se fijan cómo vamos a hacer aquí los resultados. Los resultados, el número que ustedes hayan contestado, la calificación que ustedes hayan puesto en el reactivo número 1, en el 6, en el 11 y el 16, a esa escala le vamos a llamar nuestro nivel de bienestar físico. Es decir, este señor Maslow establece que tenemos una pirámide de necesidades, la famosa pirámide de necesidades de Maslow. Entonces él establece que tenemos 5 diferentes peldaños, 5 diferentes estratos. Y entonces establece que las personas, cuando nacemos, lo primero que buscamos es un bienestar físico. Es decir, necesitamos satisfacer necesidades de tipo fisiológico. Fisiológico es las necesidades de dormir, comer, beber, cubrirme del frío, etcétera, etcétera. Necesidades que tienen que ver con la vida misma. Una vez que hemos satisfecho esas necesidades, dice este señor Maslow, pasamos a las necesidades de tipo de social. Social, que quiere decir que me sienta yo aceptado en un grupo de trabajo, de amigos, la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto las personas que están a mi alrededor me aceptan tal y como soy? Después entramos a las de seguridad. Seguridad quiere decir que, por ejemplo, en el ambiente de trabajo, que yo tenga la seguridad de que voy a poder permanecer en este empleo durante un determinado tiempo, lo cual me permita satisfacer mis necesidades monetarias, etcétera, etcétera. Después venimos a las de autoestima. ¿Qué tanto me conozco a mí mismo? Y por último, las de autodesarrollo. Autodesarrollo quiere decir que lo que estoy ahora haciendo yo como objetivo de trabajo tenga una cierta trascendencia, tenga un cierto motivo de ser para la vida o la sociedad en general. Voy a poner aquí unos números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, para poder ejemplificar ahora a continuación, para poder ejemplificar cuál es en un momento dado una analogía. El 1 le voy a llamar fisiológicos, el 2 sociales y así hasta el 5 de autodesarrollo. Entonces, conforme ustedes vayan contestando su test, ahí viene a qué se refiere cada uno de estos diferentes peldaños. Vamos a suponer que yo, Arturo, he contestado el test y entonces vamos a suponer que en este nivel 1, que se llama fisiológicos o bienestar físico, como viene ahí en sus láminas, aquí yo obtuve un 4. Vamos a suponer que aquí en el 2 obtuve un 2, que aquí obtuve un 8, que aquí obtuve un 5 y que aquí obtuve un 2, por decir algo. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuál es la más grande aquí? La más grande es el número 8, que correspondería a las necesidades de seguridad. ¿A qué me quiero referir con esto? Voy a dibujar una vez más nuestro grid gerencial. Aquí está el grid, aquí voy a poner el nivel de madurez. Y aquí voy a iniciar con el número 1 y a terminar con el número 5. Aquí va el número 3, aquí iría el número 2 y aquí iría el número 4. Esta escala, 1, 2, 3, 4, 5, corresponderá con esta escala que yo puse acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál es el número más alto? El número más alto fue el 8, que está en el 3. Por lo tanto, aquí en 3 identifico que fue el número más grande. Y ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a trasladar una línea punteada hacia arriba y en donde se cruce con la campana de Gauss esa línea punteada, ese es el estilo de liderazgo que mi líder debe de adaptar acorde con ese nivel de madurez. Si ustedes realizan los dos tests
tanto el de Maslow como el de Herzberg, esperamos obtener resultados muy similares en cuanto a el nivel de madurez del colaborador. Y así sucesivamente ustedes pueden adquirir diferentes o tener acceso a diferentes tests psicométricos que les permiten evaluar el grado de madurez del colaborador. Al final, lo que hay para determinar precisamente cuál es la madurez y luego adaptar el estilo de liderazgo acorde con esa madurez. Y entonces así poder tener éxito como líderes. Acordémonos, yo como líder de excelencia, yo como líder de la organización, lo que necesito es adaptarme a la necesidad que tiene mi colaborador. No esperar a que sea viceversa. Si es viceversa, entonces el colaborador está más maduro y tiene más capacidad para ser líder de lo que estoy siendo yo. Dado entonces, por eso nos estamos educando aquí para aprender cómo podemos ser mejores líderes dentro de nuestra organización. Muy bien, ¿cuáles son, si pudiésemos determinar o si pudiésemos evaluar, si se acuerdan de la película que les platicaba esta de Encuentros cercanos del tercer tipo, que se baja un humanoide y le pregunta a una persona, le dice, no le pregunta, más bien le dice, llévame con tu líder. Y entonces decíamos, bueno, ¿con quién lo llevo? ¿Lo llevo con el párroco, con el maestro, con el banquero? ¿A dónde lo llevo? ¿Con quién lo presento? Entonces, en un momento dado, a lo largo de la historia, surge la pregunta, si yo pudiera, y de hecho, si estoy estudiando liderazgo, ¿cuáles son algunas de las características básicas o cuáles son las habilidades importantes sobre de las cuales debo de poner mucho énfasis y o mucha atención? Es decir, ¿cuáles son las características básicas que un líder debe de tener? Entonces, hay muchísimas características que un líder debe de manifestar. Sin embargo, para efectos de esto que estamos nosotros estudiando aquí, diría que son básicamente seis características que un líder debiera de tener, que es la lámina que ahora ustedes tienen proyectada en su pantalla. ¿Cuáles son estas características o cuáles son estos elementos? ¿Qué es lo que un líder efectivo debe de desplegar? Por un lado, la asertividad. Un líder debe de ser invariablemente una persona asertiva. Asertiva me refiero a defender el derecho que tengo yo de expresar lo que siento. Hace poco comentaba yo con una compañera de trabajo la diferencia entre asertividad con S y asertividad con C. Hay una diferencia completamente radical. Le preguntaba yo a esta compañera, ¿qué es asertividad para ti? Y entonces ella me decía, mira, en ese momento estábamos en una banqueta en la calle e iba pasando un pequeño perrito. Y entonces ella me dijo, mira, te voy a decir lo que es asertividad para mí. Y tomó una varita del suelo, la levantó, se la aventó al perrito, le pegó en el estómago y entonces dijo, ¿viste? Eso es asertividad. Y entonces le dije, no, eso no es asertividad, eso es puntería. Asertividad con S tiene que ver en un momento dado con aquella capacidad personal que yo tengo de defender el derecho que tengo a defender lo que siento en el momento en el cual lo siento, de decir lo que siento, sin temor a represalias por la otra parte y sin temor a ofender a la otra parte. Es decir, hay que decir lo que sentimos nosotros como líderes. Ejemplo, licenciado Pérez, no me gustó cómo hizo usted este trabajo, no me gustó porque no cumple con los estándares o los requisitos establecidos por nuestra empresa, ahí estoy siendo asertivo, pero si me da pena decirle a Pérez cómo hizo las cosas, es poco probable que Pérez se esfuerce en mejorar dichas cosas y por lo tanto siempre voy a estar obteniendo un mal resultado. Entonces yo como líder invariablemente tengo que ser muy asertivo, expresar lo que siento en el momento que lo siento para que entonces la gente sepa cómo estoy yo percibiendo su actividad, cómo estoy yo percibiendo su labor. Otro elemento muy básico sería la indagación. Nosotros como líderes invariablemente estamos obteniendo información de nuestros colaboradores. Necesito información que retroalimente nuestros procesos y esta realimentación permite en un momento dado ajustar lo que estamos haciendo para buscar una más rápida o mejor manera de hacer las cosas. Entonces, siempre invariablemente estoy preguntando. De aquí estriba, al preguntar necesito tener algunas habilidades, primero que nada para preguntar, segundo para escuchar. Es decir, el preguntar y escuchar se vuelve así en un arte que nos permite en un momento dado establecer con mucha precisión cómo obtener la información. Hay ocasiones en las cuales yo como líder hago preguntas sesgadas sobre de las cuales yo ya sé la respuesta. Hace poco veía yo un partido de fútbol de la selección nacional mexicana, que por cierto iba perdiendo,
Y me percaté, bueno, no fue muy difícil de percatarse, el técnico, el entrenador del equipo estaba sumamente enojado. Estaba enojado con el desempeño de sus jugadores porque iban perdiendo. De repente, alguien de la prensa, alguien de la televisión, se acerca corriendo con este líder, con este coach, con este entrenador del equipo y le pregunta, oiga, ¿verdad que el partido está muy difícil? Se voltea el coach con una cara de que no te estás dando cuenta que está muy difícil, nos están ganando, estamos perdiendo precisamente. Entonces, esa es una pregunta sesgada. Tenemos como líderes que aprender a hacer buenas preguntas para obtener buenas respuestas. La calidad de la pregunta depende de la calidad de la respuesta. Si pregunto basura, basura obtengo como respuesta. Entonces, es muy importante aprender a hacer, en su caso, buenas preguntas. Otra idea es que yo como líder, básicamente, invariablemente debo de ser muy proactivo, debo de tener una cierta iniciativa para hacer las cosas, para hacer que las cosas ocurran o para hacer que las cosas se detengan o para cambiar el rumbo de lo que está sucediendo. Sin embargo, la iniciativa del líder es un punto crucial, un punto muy importante porque determina en un momento dado el objetivo que estamos logrando al final del día dentro de la empresa. Al hacer esto, al detener lo que se está haciendo o modificar el esfuerzo que se está realizando, en realidad lo que estoy haciendo es tomar una decisión. Tomar una decisión, como ya lo habíamos platicado en la etapa de planeación, corresponde a determinar de entre varios cursos de acción cuál es el que mejor me ayuda a lograr mis objetivos de trabajo. Ahora, cuando tomo una decisión y cambio el rumbo, puede ser en muchas ocasiones que surja un conflicto. Entonces ese sería otro de nuestros elementos básicos a manejar, la resolución del conflicto. Yo como líder invariablemente, al mover, al cambiar la estructura, las comunicaciones, las formas de hacer el trabajo, etcétera, etcétera, esperaré que surja un conflicto con los colaboradores, porque siempre el conflicto se va a dar cuando dos o más personas se juntan a trabajar. De tal manera que yo como líder debo de entender que el conflicto no se trata de eliminarlo, el conflicto jamás va a desaparecer, porque en el momento en el cual yo establezco un nuevo método o ritmo de trabajo, puede ser que esté afectando las necesidades de algún colaborador. Entonces, invariablemente va a surgir el conflicto. El conflicto no se elimina, el conflicto se administra. Entonces, para poderlo administrar, lo primero que necesitamos es comprender cuáles son las dimensiones básicas sobre de las cuales opera un conflicto y cómo me comporto yo cuando estoy precisamente en medio de un conflicto para entonces poder cambiar, poder evolucionar, poder determinar hacer ahora las cosas diferentes. Y algo también muy importante al momento en el cual nosotros somos líderes es que al tener un grupo de trabajo, al tener un grupo de colaboradores, hay ocasiones en las cuales estos colaboradores les interesa y están buscando una realimentación con respecto a su desempeño, es decir, una crítica con respecto a cómo ellos hicieron las cosas. Mi labor como líder en muchas ocasiones estriba en decirle a las personas qué tan bien o qué tan mal hicieron su trabajo para que entonces esto le permita a esta persona redireccionar su esfuerzo hacia lograr los objetivos de trabajo. Es decir, como líder se espera que yo tenga cierta habilidad para poder criticar a los demás. Criticar en el sentido de realimentación, de que yo pueda dar a la gente un parámetro de referencia que a ellos les permita saber si hicieron bien o si hicieron mal su trabajo. Hay muchísimos más elementos a considerar en el ámbito del liderazgo. Sin embargo, por lo pronto, estos son con los cuales voy a trabajar y ahora a continuación les voy a explicar. ¿A qué me refiero con resolución de conflictos? Ya en un momento dado les decía que en las organizaciones, cuando yo como líder cambio el contexto de una determinada actividad, entonces puede ser que surja un conflicto. El conflicto entonces es inevitable. Sin embargo, dentro de la dinámica de la organización, este conflicto puede terminar bien o puede terminar mal. Evidentemente lo que espero es que termine bien. Yo como líder, entonces lo que tengo que hacer es establecer qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que trabajar para que en un momento dado el conflicto termine positivamente. Positivamente me refiero a que las partes involucradas se sientan bien aún así trabajando y además se logre el objetivo de trabajo. En sus láminas aquí hemos puesto un pequeño test que les va a ayudar a determinar cómo ustedes se comportan con respecto al conflicto. Sin embargo, antes de resolver este test, me gustaría determinar cuáles son las dimensiones básicas sobre de las cuales opera el conflicto. Miren, vamos a hacer un dibujo aquí, un diagrama aquí en el pizarrón. Estas van a ser las dimensiones del conflicto.
Por un lado, el conflicto, siempre que se da un conflicto, van a estar jugando dos dimensiones, dos ingredientes. Por un lado, la asertividad y por otro lado, la colaboración, que es lo que ahora ustedes tienen proyectado en su pantalla. Asertividad y colaboración. Puede ser que sea muy asertivo o puede ser que sea poco asertivo. Puede ser que sea muy colaborador o puede ser que sea poco colaborador. Y entonces de aquí me van a salir cuatro grandes cuadrantes. Miren, hay ocasiones en las cuales suelo ser demasiado asertivo, me salgo incluso de este diagrama. Cuando soy demasiado asertivo, entonces más bien me convierto en una persona agresiva. No confundamos asertividad con agresividad. Miren, un ejemplo, tenía yo una compañera en la universidad que decía, pues yo soy así, y el que quiera que me compre y el que no, no. Y entonces se dedicaba a estar tronando novios y novios y novios y novios. Hasta que en un momento dijimos, no, 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 está bien que expreses lo que sientas, pero en un momento dado estás exagerando tu asertividad. En lugar de ser asertiva, ya te volviste agresiva. Entonces esa sería una de las dimensiones negativas. Está bien ser asertivo, sin embargo, no pasarnos hacia ser negativo. Por otro lado, la asertividad. Hay ocasiones en las cuales, en lugar de ser asertivo, me vuelvo sumiso. Sumiso quiere decir que, bueno, para no meterme en problemas, pues como el jefe quiera, es que yo siempre he sido malo, siempre he sido tonto, yo no estudié, eso sería ser sumiso. Sumiso es dejar que los demás me pisoteen. Y entonces, ni ser sumiso, ni ser agresivo, sino ser asertivo. A eso me quiero referir en esta dimensión. La otra dimensión de nuestro diagrama tiene que ver con la colaboración. Hay ocasiones en las cuales mi grupo de trabajo es muy colaborador, es decir, quiere ayudarme a lograr los objetivos, o puede ser que no sea colaborador. Entonces, si se fijan ahí en su lámina, ahí obtenemos cuatro diferentes cuadrantes. Miren, ¿qué pasa cuando estamos en el cuadrante donde yo soy muy asertivo y soy poco colaborador? Entonces aquí me vuelvo en un momento dado me vuelvo en competitivo. Siempre estoy buscando competir, siempre estoy buscando nada más yo ganar. Lo que me interesa es ganar a toda costa, lo que me interesa es obtener un beneficio para mí, independientemente de lo que obtenga un beneficio la otra parte. Cuando caigo en el cuadrante contrapuesto, aquí sería colaborador. Entonces, aquí lo que espero es, siempre estoy colaborando. Me interesa más cómo se sienta la gente, cómo se siente el grupo de trabajo, independientemente de cómo me sienta yo. Vamos a suponer, si soy demasiado colaborador pero poco asertivo, imaginemos que estamos trabajando durante todo un día y a las 3 de la mañana no nos hemos podido ir a nuestra casa por el exceso de carga de trabajo. De repente, como soy muy colaborador, se acerca mi jefe y me dice, oye, ¿te puedes quedar otras 3 horas más? Entonces, en un afán de que mi jefe no se sienta a disgusto o no me vaya a tomar a mal retirarme, le digo, bueno, sí, me quedo otro rato más, a pesar de que yo sepa que me siento muy cansado y que ya me quiero retirar. Eso sería muy colaborador, poco asertivo. Cuando caemos en este cuadrante, aquí sería evasor. Aquí no me interesa ni colaborar, ni me interesa ser asertivo. Al igual que en el gris, aquí estoy haciendo lo mínimo necesario para seguir manteniéndome en la organización. Entonces, cuando yo sea muy colaborador y muy asertivo, en ese cuadrante le voy a llamar perfil colaborador. Precisamente pareciera ser que ese es el cuadrante que nosotros estamos buscando, que sería el mejor. Sin embargo, al igual que en el liderazgo, no hay un estilo mejor o un estilo peor. Es decir, todo depende de la situación, depende del contexto en el cual nosotros estemos ubicados. ¿A qué me refiero? Miren, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, un vendedor de nuestra organización, quisiera yo como director general que este vendedor obtenga los mejores beneficios para nuestra empresa. Por lo tanto, ahí lo que buscaría sería un perfil competitivo. Un padre de familia, vamos a poner un padre de familia cuando su hijo adolescente le dice, oye papá, me quiero ir a Acapulco, préstame tu coche y préstame tu tarjeta de crédito y regreso dentro de una semana. Entonces el papá ahí dice, soy evasor, hago como que no escuché la propuesta de mi hijo y lo dejo pasar, ¿no? Hay ocasiones en las cuales debo de ser colaborador, es decir, tratar de que tanto la organización como los objetivos y los colaboradores traten en un momento dado de establecer un determinado beneficio para todas las partes. Si se fijan ahí en la lámina, hay un quinto estilo que se le llama arreglo con concesiones, que cae exactamente en medio de todos los cuatro anteriores. Este arreglo con concesiones quiere decir que yo hago algo siempre y cuando tú me des algo, concesionamos algo. Si yo trabajo en esta empresa, entonces tú me debes de retribuir con algo. Una concesión es dar una cosa por la otra.
dar una cosa obteniendo otra a cambio, es decir, siempre estamos en concesión. Ese no sería muy bueno porque nada más estamos trabajando siempre y cuando haya algo que obtener, algún beneficio o algo que obtener a cambio. Ahora, ahí en sus láminas ustedes ven ahorita proyectado un test, un autotest que se llama ¿cuál es tu intención principal en el manejo de conflicto? Este autotest, como los anteriores, se responde exactamente de la misma manera. Hay una escala de 1 a 5, donde 1 es nunca me comporto así o nunca soy así, y viceversa 5 es siempre soy así, siempre me comporto así, con el matiz 2, 3, 4. Entonces, miren, vamos a suponer, el reactivo número 1 dice, generalmente presento mi caso a mis compañeros para mostrar los méritos de mi posición. Es decir, siempre que hay un trabajo, presento a mis compañeros la manera en la cual yo abordaría dicho problema de trabajo y entonces hago que mis compañeros vean en un momento dado lo que yo hice para poder tomar la decisión en conjunto. La pregunta es, ¿siempre soy así o nunca soy así? Si siempre soy, le pongo un 5, si nunca soy así, le pongo un 1. Y así sucesivamente cada uno de los 15 reactivos que ustedes tienen ahí. Califiquen ustedes con esa escala de 1 a 5 cada uno de los reactivos, otra vez visualizando, otra vez imaginando que esa fuera la situación real en su ambiente o en su entorno de trabajo. Una vez que hayan terminado el test, tienen ustedes ahí una lámina con las instrucciones para poder determinar cuál es su intención o su estilo primordial al momento en el cual ustedes manejan el conflicto. Si se fijan, lo que hayan contestado ustedes en el reactivo número 1, en el 5 y en el 7, suman esos números de los reactivos 1, 5 y 7, suman esos números y esa suma va a corresponder con el perfil competitivo. Los números 4, 9 y 12 suman esos reactivos y ese va a ser su perfil colaborador y así sucesivamente. Entonces, en un momento dado, el número más alto es el número que corresponde a su perfil que ustedes con mayor naturalidad utilizan. Voy a dibujar aquí otra vez el diagrama. Entonces, vamos a suponer que yo aquí obtuve un número 8, aquí un número 10, aquí un número 12 y aquí un número 4, por decir números, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que mi intención principal cuando yo me siento a negociar, cuando yo me siento a trabajar en equipo, generalmente el número más alto, que en este caso es el 12, quiere decir que yo soy demasiado complaciente. Generalmente lo que busco es complacer a la contraparte, independientemente de cómo me sienta yo, generalmente lo que estoy buscando es complacer a la otra persona, que la otra persona o la contraparte se sienta muy a gusto, independientemente de que yo no me sienta así de a gusto, que yo no me sienta bien trabajando con ese proyecto, con ese servicio o con ese estilo de trabajo. Esto no es bueno o malo por sí mismo, habría que compararlo con el nivel o con la situación real para entonces poder determinar la bondad o no bondad con respecto a comportarnos de esa manera en específico. En su siguiente lámina, una vez terminado la parte de conflictos, ahí está un poco explicado con más detalle la parte de asertividad, lo que les comentaba. Asertividad que quiere decir que yo exprese mi postura, aquella capacidad personal que yo tengo para en un momento dado expresar de manera contundente lo que siento y cómo me siento sin temor a represalias y sin temor a herir los sentimientos de una tercera persona. Ser asertivo quiere decir que yo me exprese, que yo diga lo que siento. Oye, me siento así por esto, esto, esto y esto y quisiera que la situación cambiara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la siguiente página, después de esta explicación, ustedes pueden ver ahí una lámina en la cual se recomienda, cuando estamos siendo asertivos, centrar la atención, centrar el foco de nuestra conversación en las situaciones o en los problemas, no en la forma de actuar de las personas. ¿A qué me quiero referir aquí? Cuando yo soy el líder, estoy encargado de resolver problemas de trabajo. Puedo yo resolver las situaciones que se están desviando con respecto a un determinado trabajo, mas no puedo cambiar los sentimientos de las personas. Entonces se trata, al ser asertivo, de tratar de centrarme en la situación que quiero yo resolver, no centrarme en la persona. Ejemplo, aquel esposo que llega muy tarde a su casa y de repente su esposa lo recibe diciéndole, es que eres un alcohólico haragán. Bueno, ahí se está centrando en la persona, está ofendiendo a la persona. Por un lado le está diciendo alcohólico y por otro lado le está diciendo haragán. Se está centrando básicamente en la persona. Pero mejor lo que puede hacer la esposa es centrarse en la situación.
¿Qué es realmente lo que le molesta a la esposa de que el esposo llegue tarde? A lo mejor la esposa está molesta porque hay mucha inseguridad en las calles a esa hora y entonces resulta ser que por eso se molestó la esposa. O puede ser que la esposa duda de que su esposo ande con otra persona y por eso lo quiere tener a su lado en todo momento. Entonces, si centramos el problema si centramos nuestra actuación en el problema a resolver, con mayor facilidad se resuelve. Si yo me dedico nada más a ofender a la otra persona, eres un haragán alcohólico, entonces lo que va a suceder con la otra persona es que se va a cerrar a la comunicación y se va a dedicar únicamente a estarse defendiendo. Bueno, yo soy un haragán alcohólico, pero por cierto, tú has ganado unos kilos de más, por eso ya no me gusta llegar temprano. ¿Se fijan? Si nos centramos en la persona, entonces la contraparte, se centra también en la persona y empieza el conflicto a desviarse de lo que nosotros queríamos resolver y ya tenemos que resolver dos conflictos al mismo tiempo. Sin embargo, si nos centramos en la situación, puede ser que el esposo diga, sí, tienes razón, estoy tomándome unas copitas de más y además sí estoy llegando muy tarde. No vuelve a suceder. En un momento dado nos centramos más en el problema y no en la persona. Y aquí vienen algunos tips con respecto a eso, que es lo que en un momento dado les he comentado ahora, ¿no? Fíjense, hasta abajo viene en un momento dado algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo soy un profesor de escuela y entonces del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, ahí voy a hacer una crítica centrada en mis alumnos, una crítica centrada en el colaborador, en este caso, ¿no? Vamos a suponer que de repente un alumno no me entrega una determinada tarea o no me entrega un trabajo con las características, con la calidad y con los elementos que yo le he pedido para considerarlo como un buen trabajo o un buen desempeño. Entonces vamos a suponer que yo a este alumno le digo, eres un flojo, eres un haragán, un desinteresado, parece ser que no te interesa esto, yo sé lo que es bueno para tu futuro, etcétera, etcétera. Allí me estoy centrando en la persona. Entonces dijimos, si me centro en la persona, lo que va a suceder con este alumno es que me va a contestar, ¿y a usted qué le importa? Usted no es mi padre o usted no me paga la escuela. De manera tal que no es el enfoque idóneo. Si hago eso, lo único que va a suceder es que el problema va a seguir creciendo y no se va a solucionar al final del día el objetivo que nosotros estamos buscando conseguir. ¿Cómo podría centrarme mejor en la situación? ¿Qué es realmente lo que espero? ¿Qué es lo que yo quisiera como líder que se dé? Entonces le puedo decir, mira, lo que sucede es que el estándar de calificaciones en esta materia es de 7 de promedio y tú obtuviste un 6. Ese es el problema. Entonces la persona con mucha precisión sabe en dónde le tiene que mover, sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe qué es lo que tiene que ajustar para poder lograr el índice que yo estoy como líder buscando. Entonces nos fijamos, nos centramos más en la situación y en el problema, no en la persona, y entonces se resuelve precisamente el problema que a nosotros se nos estaba presentando. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, esto que tú haces, lo haces muy bien. Ahí es demasiado ambiguo, no le estoy dando oportunidad a la persona de entender qué es bien y qué es mal. Acordémonos que la bondad, el bien, es un valor. Lo que es bueno para mí puede ser no bueno para otra persona y así en un contexto determinado de N personas que trabajamos en la empresa. Entonces, si yo nada más le digo a una persona, esto que tú hiciste está bien, en un momento dado le crea mucha ambigüedad, no sabe con precisión qué es lo que estoy yo premiando o qué no estoy premiando. Por ejemplo, si me centro en la situación, le podría decir que las aportaciones y las aportaciones que ha tenido durante la clase este alumno y las respuestas que dio en su examen o al momento en el cual estuvimos haciendo la examinación es superior al promedio. Ahí le estoy diciendo exactamente qué es lo que yo valoro de su desempeño. Acordémonos, las personas al ser evaluadas necesitamos que en un momento dado con mucha precisión nos digan qué es lo que hicimos bien o qué no hicimos bien para que entonces podamos seguir nosotros en ese rumbo, en esa frecuencia, en esa idea de un buen desempeño. Miren, en las organizaciones generalmente estamos muy enfocados a siempre buscar los errores. No sé por qué de repente las personas disfrutamos de encontrar los errores de los demás. Y entonces decimos, ya te caché, ya vi cómo le estabas haciendo. Sin embargo, cuando buscamos errores, y no los hay, cuando yo busco errores, entonces pareciera ser que mi trabajo es precisamente siempre tratar de estar encontrando un error. Y cuando no los encuentro, voy a tender a
crearlos para que en un momento dado mi puesto se justifique. Si yo lo que estoy buscando son errores y ya no existen errores en la empresa, entonces de nada serviría mi puesto de trabajo. Entonces, cuidado con eso, no busquemos errores, mejor busquemos toda oportunidad que me permita a mí como líder saber, toda oportunidad que me permita premiar un buen desempeño de los colaboradores. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy buscando son errores, la gente tenderá a cometer más errores y además estoy reforzando la cultura del error. Pero si estoy buscando lo que se hace bien, entonces la gente tenderá a tener una cultura de hacer las cosas bien o hacerlas mejor dentro de nuestros estándares. Miren, hace poco fui yo a un acuario donde tenían una ballena de estas ballenas orcas, una ballena asesina. Y entonces fue muy curioso cómo la ballena se comportaba. De repente, al terminar el show de la ballena, toda la gente nos preguntábamos algo ahí mientras estábamos en el estadio junto al estanque viendo actuar a la ballena. Todos nos preguntábamos, ¿cómo le habrán hecho para que la ballena a la señal del entrenador pueda saltar tan alto, toque la pelota con la cola y luego se sumerja? ¿Y cómo le habrán hecho para que al final del show el entrenador dice, ¿en dónde quedó la ballena? Y todos volteamos al estanque y de repente la ballena pasa alrededor del estanque mojándonos a todos. ¿Cómo le habrán hecho? ¿Cómo habrán convencido a la ballena de hacer ese show? ¿Acaso habrán salido en una lancha por ahí por Alaska, estuvieron sentados los entrenadores y cuando saltó una ballena fuera del agua dijeron, esa, tráetela, esa es la campeona, vamos a entrenarla y vamos a pagarle muchos pesos? No, realmente no lo hicieron así. Realmente fueron a Alaska, tomaron cualquier ballena que iba pasando por ahí y empezaron a entrenarla. Y entonces, la manera de entrenarla, ¿cuál es? ¿Cómo entrenan a la ballena? Estoy seguro que ahora muchos de ustedes han de estar pensando, cada que hace algo bien le arrojan un pescado. Y entonces cada que hace algo bien, cada que hace una gracia, cada que hace una suerte, cada que cumple con el estándar o la expectativa que yo, entrenador, he dicho, entonces le arrojo un pescado. Pero ¿saben qué? Si la ballena se educara solamente con pescado, tendríamos a una ballena así de gorda que no podría salir brincando del estanque. Entonces debe de haber otra manera. Esa no es la manera de educar a una ballena, esa no es la manera de capacitarla. En realidad, ¿cómo la capacitan? Fíjense que ese día que estaba yo en el estanque, a un lado del estanque, me di cuenta de algo. Todas las personas, cuando terminó el show, cuando terminó el entretenimiento, las personas se retiraron del estanque y yo me quedé viendo a la ballena y al entrenador cómo se comportaban. Resulta ser que el entrenador al final del show caminaba de un lado a otro, a un lado del estanque, recogiendo los juguetes con los cuales la ballena había estado jugando. Entonces, conforme el entrenador caminaba de un lado a otro del estanque, se veía la sombra de la ballena por adentro del agua que caminaba, si el entrenador caminaba para acá, la ballena nadaba para acá, si el entrenador caminaba para acá, lo hacía igual la ballena. Entonces, era muy curioso. Mi primera reflexión fue, esta ballena ya terminó de trabajar, ya terminó su show, ya es para que se vaya a descansar. Es decir, si ya terminó el show, las personas queremos irnos a descansar. Si yo ya trabajé toda la mañana en la empresa y un buen rato por la tarde también trabajé, al final del día, al final de la jornada, lo que espero es irme a mi casa, irme a descansar. Sin embargo, esta ballena no estaba comportándose así. Parecía ser que esta ballena, después del show, después de haber hecho todo, todavía quería seguir trabajando, todavía quería seguir jugando. Bajé donde el entrenador y le dije acerca de esa situación y me dijo, sí, lo que sucede es que la ballena en realidad no está trabajando, en realidad la ballena está jugando. La ballena en todo momento ha hecho una sinergia tal con su entrenador que en realidad la ballena quiere satisfacer a su entrenador, ella quiere seguir jugando. ¿No será que nuestras empresas deberíamos un poco de comportarnos como el entrenador y la ballena? Que las personas sientan los viernes por la tarde que no salgan disparados a su casa, sino que se queden a jugar un ratito más dentro de nuestra empresa para que podamos ser más efectivos, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Cuando empecé a preguntarle al entrenador cómo es que entrenaban a la ballena, me rompió la expectativa que a lo mejor algunos de ustedes tenían. No le aventamos pescado cada que hace algo bien dicho animal. Lo que hacemos es lo siguiente. Las ballenas son de los mamíferos cuyo cerebro es de los más evolucionados. Y dentro de esta evolución nos encontramos con que la ballena es un ser muy social, muy socializable.
Las ballenas les gusta ser apapachadas, ser mimadas, pertenecer a un grupo social. ¿Se acuerdan lo que comentábamos de la pirámide de Maslow? Si pudiéramos aplicar el test a la ballena le gustaría o necesitaría ser apapachada, ser escuchada. Sus necesidades de seguridad así se lo manifestarían. Bueno, esta ballena que le gusta ser apapachada, ¿cómo la entrenaron entonces? Resulta ser, me comentaba este entrenador, que en el estanque ponen una cuerda por abajo del estanque. Nadie la ve, salvo la ballena. Y entonces se trata de lograr, de hacer que la ballena pase por arriba de la cuerda. Cuando la ballena pasa por arriba de la cuerda, todo el mundo le aplaude y la apapachan, la acarician, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la ballena pasa por abajo de la cuerda, nadie hace caso, nadie voltea a ver a la ballena, nadie dice nada. Entonces la ballena empieza a asociar. Ah, ya sé lo que quieren estos humanos. Cuando paso por arriba de la cuerda, me hacen un montón de shows. Me acarician, me apapachan, me arrojan un pescado, se meten a nadar conmigo, etcétera, etcétera. Pero cuando paso por abajo, nadie dice nada. Entonces la ballena empieza a asociar. Llega un momento en el cual empiezan a subir la cuerda que está abajo del estanque y la ballena sigue asociando. Ah, ya entendí, tengo que pasar por arriba de la cuerda. De manera tal que llega un momento en el cual sacan la cuerda del estanque, aquí está el nivel del agua, sacan la cuerda del estanque y entonces la ballena ya sabe que sigue. Se trata de salir del agua y brincar por arriba de la cuerda. De tal manera que va a llegar un momento en el cual quitan la cuerda y ya la ballena únicamente con las indicaciones de su entrenador, el entrenador le está indicando a la ballena, ahora se trata de saltar, acuérdate de la cuerda que había ahí y trata de saltar. Y es así como entrenan a la ballena. Quiere decir entonces que lo que está haciendo el entrenador es premiar los aspectos que positivamente su ballena hace bien, es decir, premia el buen desempeño. Pero cuando la ballena no lo hace, cuando la ballena no salta, ¿qué creen que hace el entrenador? ¿Meterse al estanque y cachetear al animal de 20 toneladas? No, no lo hace así. Si lo hiciera, la ballena se lo comería. De manera tal que no podemos entrenar a un animal de 20 toneladas cacheteándolo. Debe de haber otra manera de motivarlo. Piénsenlo, tiene sentido. ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos? Yo me acuerdo, mi hija cuando empezó a caminar, cuando por ahí de 1 año y medio o 2 quizás, empezó a caminar y de repente la poníamos en el suelo y le decíamos, vamos mija, camina. Y entonces la niña se tambaleaba y se caía. Y entonces, ¿qué hacíamos? ¿La golpeábamos porque se había caído? No, en realidad no. En realidad todo el mundo aplaudíamos y reforzábamos su desempeño. Le decíamos, vamos, mija, tú puedes, échale ganas, ven aquí a los brazos de papá. Y entonces volvíamos a poner a la niña caminaba tambaleándose, de repente se caía y inmediatamente reforzábamos. Cuando la niña entendió el mensaje, dijo, ah, ya entendí, se trata de que yo camine y cuando yo camino todo el mundo me aplaude y me voltea a ver. De repente le hablo a mi mamá y le digo, ven abuela a ver a tu nieta cómo ya aprendió a caminar. Y llega abuela con su cámara fotográfica, con su cámara de video y con todas las vecinas a ver cómo la nieta ha caminado. Pongo a la nieta a caminar y le digo, vamos mija, ven a los brazos de papá y de repente mi hija se cae. ¿Qué hago? La cacheteo diciéndole, estúpida, te dije que caminaras, me acabas de hacer sentir mal, me acabas de hacer quedar mal enfrente de todos mis vecinos. No, no hago eso, sino que en su lugar refuerzo. En su lugar yo le digo, vamos mija, inténtalo otra vez. Es decir, en todo momento estoy reforzando. Si la hubiese yo cacheteado enfrente de todos, perdón, si lo hubiese cacheteado, entonces, cuando esta niña tenga 15 años, voy a tener a una persona arrastrándose por la sala porque le da miedo levantarse. Es decir, el mensaje que le he enviado es, no te levantes a caminar, porque si se levantas a caminar, lo que va a suceder es que vas a tener un error, te voy a cachetear y entonces mejor no te levantes. ¿Se fijan? Si estas dos analogías me las llevo a la organización, ¿en la organización qué estamos premiando? En la organización estoy más enfocado en encontrar el error que en encontrar el aspecto positivo del trabajo. Entonces la idea, señores, por favor, creo es, debemos constantemente de estar buscando oportunidades para premiar el desempeño, no oportunidades para castigarlo. Si castigo un mal desempeño, lo que voy a obtener es más malo desempeño. Si castigo el buen desempeño, lo que seguiré obteniendo es buen desempeño. Entonces tratemos en un momento dado de estar buscando toda oportunidad que nos permita dentro de la organización estar teniendo buenos desempeños para con nuestros colaboradores. A eso me quiero referir con la parte de centrar nuestra actuación en la manera de actuar de las personas, centrar la atención en un momento dado en la situación o en el problema que se nos está presentando, no en la manera de actuar de las personas.
Nuestra siguiente lámina habla un poco acerca de la iniciativa. Iniciativa que en un momento dado consiste en hacer, yo como líder, hacer que algo suceda o algo que está sucediendo que deje de suceder porque no es lo que queríamos lograr al final del día, o en su caso, modificar la dirección que lleva precisamente ese esfuerzo. Es decir, yo tengo la capacidad de modificar el rumbo que están tomando las cosas hacia un mejor rumbo que yo considero como más efectivo. Nuestra siguiente lámina habla un poco acerca de la indagación. Indagación, como les comentaba, tiene que ver con yo como líder constantemente estoy haciendo preguntas, formulando preguntas para que en un momento dado sepamos nosotros como líder cómo van las cosas. Yo me ausento de la organización durante toda la mañana y por la tarde quiero llegar a la oficina y saber cómo se hicieron las cosas. Entonces indago, pregunto, oigan, ¿cómo vamos? ¿Qué ha sucedido? ¿Con qué se han atorado? ¿Qué áreas de oportunidad han detectado? ¿Qué hacemos? ¿En dónde modificamos para que en un momento dado los esfuerzos lleven el rumbo que nosotros hemos determinado o planeado? Entonces, al indagar, al preguntar, necesito algunos tips, algunas ideas con respecto a cómo poder hacer preguntas de manera más efectiva. Estas preguntas, estos tips vienen en su siguiente lámina, que son los que ahora a continuación les voy a platicar.